Vamos a tomar una bombilla LED. Acá está. Reciclada, por supuesto. Esta bombilla ya se quemó. Vamos a ahorrar dinero con el uso de esta lámpara. ¿Cuál es el truco que vamos a realizar con esta bombilla? Vamos a remover la parte plástica con mucho cuidado. Fíjate qué fácil sale. Y nos interesará la parte plástica, nos va a interesar toda esta parte que está acá. Vamos a retirar aquí también. Entonces aquí vemos que tiene una pequeña tarjeta. Vamos a retirar con mucho cuidado los tornillos. Estos alambres que están acá, vamos a ver cómo nosotros retiramos toda esta parte desde aquí. Ok, entonces vamos a retirar este punto que está aquí, que es el que sostiene este cable del centro. Voy a utilizar una hoja de cegueta para hacer una línea aquí y poder retirar más fácil este punto dándole un pequeño giro y luego que sale un poco lo halo hacia atrás. Ok, entonces en este punto nosotros vamos a colocar un transformador de impedancia. Observa, mira, para la frecuencia UHF, VHF y FM, es decir, de 75 a 300 ohm, es este transformador de impedancia, al cual vamos a abrir este agujero más para poder colocarlo en esta posición. Utilizo un taladro, lo sostengo de esta forma y aquí perforo. Entonces vamos a verificar, hicimos el agujero, mira, cruzamos por aquí y ya vemos que sale. La idea es poder conectar en este punto nuestro cable coaxial. Te muestro cómo. Este es el cable coaxial que se va a conectar acá. Muy bien. También hay otro tipo de transformador de impedancia que es el más común. También puede utilizar este tipo. Bien, ahora vamos a tomar esta tapa de aluminio que es la que sella nuestra lámpara, pero la vamos a colocar en modo inverso, de esta forma. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ampliar el agujero del centro. Vamos luego a abrir un agujero de forma lateral y vamos a abrir otro por otro espacio, con la finalidad de poder cruzar las clavijas. Creo que has entendido.
Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Donde hicimos las perforaciones en los laterales, vamos a cruzar las dos clavijas que tenemos, dejando el centro libre. Y recuérdate que la vamos a colocar inversa a como estaba la primera vez. Ok, fíjate cómo debe de introducir la tapa al revés. Y las clavijas salen por los agujeros que hicimos a ambos lados, dejando nuestro centro libre. Esta clavija que está acá la podemos sujetar con uno de los mismos tornillos que trae en cualquiera de los puntos, perdón. Pero también la vas a atornillar si desea más tarde. Entonces dejemos esto para más tarde y ahora vamos a enfocarnos en la siguiente parte. Muy bien, ahora voy a utilizar tubos de 1 centímetro de diámetro, 3/8 de pulgada de diámetro. Y voy a cortar 4 pedazos de 15 centímetros cada uno. Lo voy a medir y vamos a cortar 4 pedazos idénticos de 15 centímetros. Corto este, entonces luego cortaré los demás. Utilizo este cortatubo, me ubico en la línea que hice y ese lo utilizo de patrón para cortar los demás. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora debemos de hacer agujeros para cruzar los tubos de forma equidistante. Debemos de realizar 4 agujeros que queden formando una cruz de esta forma. Observa. Entonces me voy a guiar a partir del primero. El primer agujero va a quedar acá. Entonces el otro quedará en forma recta por aquí. Si hago la cruz, entonces hay uno que va a quedar acá y el otro va a quedar aquí. Entonces esos agujeros serán de 1 centímetro o 3/8 de pulgada para que los tubos puedan cruzar. Hacemos ahora, tomamos uno de los dípolos y vamos a introducirlo por acá, por el agujero que nosotros hicimos. Observa. Y así sucesivamente vamos introduciendo los elementos. Estos son los elementos radiales de estas antenas que estamos construyendo. Una antena omnidireccional con muy buena ganancia que estoy realizando para que ustedes puedan usarla en su televisor.
¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjate, ahora vamos a perforar la base para sujetarla por medio de tornillos para que las piezas queden alineadas. Ese proceso se repite con cada uno de los elementos. Ok, observa cómo quedaron nuestros elementos ya unidos al plano de tierra, que le llamaremos ahora. Y vamos a coger una de las clavijas, mira que la tengo acá ubicada, y la vamos a colocar en uno de los tornillos. Puede ser en cualquier punto, pero que quede ya unida. Aquí vamos a colocarla a este radial que tenemos aquí, en la base. Con mucho cuidado, te toma tu tiempecito. Hace esa conexión ahí y aprieta bien, afloja y vuelve a apretar. En este caso vamos a aflojar. Vamos a introducir la clavija por debajo para que el tornillo la sujete. Ahí está. Y terminamos de apretar nuestro radial. Ya ahí la clavija quedó unida a ese elemento. Y ya tenemos casi nuestra antena lista. Ahora nos falta el dipolo principal, que va a trabajar con una frecuencia mínima de 470 MHz. Muy bien, amigo, entonces vamos a buscar ahora un tubo de aluminio o de cobre de 0.6 centímetros, 6 milímetros, un cuarto de pulgada. Y lo vamos a cortar en 37 centímetros. Espero no equivocarme. 37 centímetros. 14 pulgadas y 5 octavos. Y con este vamos a realizar nuestro dipolo. Entonces vamos a utilizar nuevamente nuestra herramienta para cortar tubo. Muy bien. Vamos a buscar un tapón PVC de 3/4 de pulgada y vamos a marcar entonces en nuestra varilla la siguiente longitud: 15 centímetros, 5 pulgadas, 7 octavos. Ahí está. Vamos a marcar un punto común acá. Vamos a sostener la varilla en el punto común y vamos a girar el lado opuesto de los 15 centímetros. Aquí debemos de sujetarlo firme y debemos de girar la sección más larga sobre el cuerpo que tenemos aquí firme. Y te van a quedar los dos pedazos o nuestro dipolo con la misma longitud. Observa, y ya tenemos formado el elemento radiante de la antena. Ahora podemos quitar parte de la envoltura que éste posee. Como parte del elemento se va a introducir, es probable, por el centro, aquí vamos a retirar el papel que no se va a ver desde este punto. Esto va a servir como aislante. En caso de que tú consigas el tubo y no tenga este forro, pues bien, lo que vas a hacer es que le vas a poner cinta aislante para quitar este recubrimiento que trae
Utilizo una cuchilla y limpio. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea colaborar con este canal, puede hacerlo también a través de la membresía del canal, del Super Chat o de la Super Gracia. De esta forma, nos ayuda o colabora para nosotros comprar materiales gastables y poder llevarle a ustedes estos proyectos. Muy bien. Entonces el dipolo va a quedar instalado acá. De esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos perforaciones. Vamos a hacer una perforación equidistante para que nuestro dipolo quede unido. No vamos a utilizar el centro, ¿correcto? Tomamos la varilla y con ella misma vamos a marcar los puntos donde nosotros vamos a perforar. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un agujero acá en uno de los laterales, ya que tenemos que conectar, recuérdate, esa punta de nuestro transformador de impedancia. Perfecto. Entonces sigo ampliando los agujeros. Este agujero debe de quedar un poco más amplio porque no quiero que vaya a hacer contacto con la varilla. Este lo voy a dejar de ese mismo diámetro. Muy bien. Bien, ahora vamos a tomar la base plástica, que es el contenedor o cubre falta de la antena. Vamos a marcar nuevamente los mismos puntos por donde cruza la varilla. Entonces aquí debemos nosotros de hacer agujero para poder cruzar nuestra varilla. Tomaremos la varilla y debemos de introducirla por estos agujeros que hemos realizado. Si se le quita la goma, entonces tendré que colocarle del lado opuesto. Si se le quita esta goma del lado opuesto, tendré que colocarle. Entonces, vamos a ver. Fíjate. Vamos a ver.
Ok, y lo logré introducir. Se le quitó un poco, observan. Entonces yo por seguridad, luego voy a colocarle ahora un poco de taping. Esto me garantiza que esta parte del dipolo no hará contacto aquí. Entonces ahora me ubico de esta forma. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a buscar un tornillo de donde hicimos el agujero en el dipolo. Vamos a colocar el terminal que tenemos aquí del transformador de impedancia. Este debe de quedar unido haciendo contacto. Vamos a presentar aquí para que sea más fácil el trabajo. Fíjate, esa parte debe de hacer contacto con el plano de tierra y esta clavija debe de quedar haciendo contacto con el tornillo que estamos introduciendo. Ahora simplemente es alinear. Esta parte está haciendo contacto aquí. Si tú quieres, podemos aplicar un poco de silicón aquí para que no se mueva y esto todo quede firme. Entonces, ¿quién va a mantener centrada la antena? La tapa que hemos realizado. Entonces, el objetivo es bajar la tapa hasta su punto original, recuerda, y sellar la antena de esta forma. Fíjate. Ok, y de esta forma tan sencilla, nosotros habremos realizado una antena muy potente omnidireccional para utilizarla en nuestro televisor. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Para nosotros facilitar el trabajo de la instalación, nos podemos ayudar también de los siguientes accesorios. Observa lo que tú harías para poder instalar la antena. Te busca una TPVC de 3/4 de pulgada. Imagínate que este es el cable coaxial que llega a tu televisor. Obviamente lo conecta en tu terminal que tenemos aquí. Listo. Entonces toma la T PVC, la introduce de esa forma por tu cable coaxial y la lleva hasta este punto. Y ya la antena está instalada. Aquí utiliza un recorte de tubo y un codo PVC de 3/4 de pulgada. Lo bajas hacia abajo y puedes sostener la antena de este modo. Si tú deseas, podemos realizar una prueba en la parte interna de la casa con esta antena para que ustedes vean los resultados. Pero es más efectiva si utilizamos esta antena en el exterior de nuestro hogar. Dime qué te ha parecido este proyecto, déjalo en los comentarios, comenta, dime si te ha gustado esta antena.
Vamos a concluir nuestro contenido. Vamos a grabar desde dos puntos diferentes. Aquí está la antena y mira lo que yo te decía. Tú puedes ubicarla en una T, saca el cable por abajo, observa, lo conecta y este cable debe de conectarlo en el televisor. Entonces vamos a encender primeramente nuestro televisor. Y luego vamos a tomar el extremo del cable y lo vamos a conectar en la televisión. Aquí tengo el cable y me voy a la parte posterior del televisor y aquí voy a hacer la conexión. Ok, fíjate, entonces la antena vamos a ubicarla en la mejor posición. Entonces voy a soltar este móvil que tengo acá y voy a comenzar a orientar la antena. Recuérdate que es una antena prácticamente omnidireccional por este dipolo, pero como es un dipolo tipo folde, lo recomendable es que tú vayas orientándola por esta forma que tiene aquí. Entonces vamos a dejarla aquí un momento, ahí, y suelto este móvil que tengo en la mano grabando y paso a este otro que tengo aquí, que es el que está captando la televisión. Entonces hago el cambio. Finalmente vamos a orientar a ver qué hay flojo aquí. Este cable está un poquito flojo y vamos a ver. Apretamos bien los terminales. Ok, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a ver cómo está esta antena está recibiendo señal. Como te decía, esta antena opera mejor en la parte externa. Pero, como puedes ver, es una antena que está funcionando muy bien. Una antena omnidireccional que solamente hay que ubicarla en la parte externa y listo. Si te ha gustado este contenido, por favor suscríbete al canal, puedes regalarnos un like y te esperamos en una próxima entrega. Muchas gracias.